Buenos días. Hilchot Yisodei Torah, las leyes de los fundamentos de la Torah, Perek Shishi, el capítulo 6. Halachá Aleph, número 1. Hakol hame'abed shem min hashemot hakedoshim hatehorim. Todo aquel que destruye uno de los nombres sagrados y puros, shenikra bahem hakadosh baruch hu, con los que Hashem se llama, lo que min Torah, entonces es castigado con azotes según la ley de la Torah. Sharehu Omer ba'avodat kochavim, porque está escrito acerca de la idolatría, o sea, al culto a los dioses falsos. Dice, V'ibadetem et shemam min hamakom hahu, lo ta'asun kein la'Hashem Elokechem. Y destruirán sus nombres de ese lugar, no harán así a Hashem vuestro Dios. Entonces aquí la Torah está estableciendo una comparación directa. Lo que está permitido hacer con los ídolos está absolutamente prohibido hacerlo con los nombres de Hashem. Aquellos hay que destruir, pero Hashem, lo ta'asun kein, no hagas así para Dios. Entonces implícito en estas palabras de destruir idolatría es esta ley. Halachá 2, Veshiva Shemot Hem. Y existen 7 nombres de Dios. Hashem Hanichtav Yud Kei Vav Kei. El nombre que está escrito así, la Yud, y después la Hei, y después la Vav y la Hei, así como sale en la Torah muchas veces. Vehu Hashem HaMeforash. Y esto es como que el nombre explícito de Hashem. O Hanichtav, o los que están escritos, Adonai, Vekel, Eloka, Velokim, Velokei, Veshakai, Utzvaot. El primero que dijimos, que es Yudkei Vavkei, hay Kel, Eloka, Elokim, Elokai, Shakai y Tzvaot. Kol hamochek, afilu ot achat mishiva elu, lo que todo aquel que borra, aunque sea una letra de cualquiera de estos 7 nombres, es castigado con azotes. Halachá 3. Kol hanitpal l'shem milfanav mutar lemochko. Todas las letras que están conectados al nombre de Dios, pero que se colocan antes del nombre mismo, estos sí pueden ser borrados. Por ejemplo, si sale aquí con Lamed mi la Hashem, si hay la palabra la Hashem, a Hashem, entonces la Lamed no es parte del nombre, esta letra puede ser borrada. O Bet mi be Elohim, la Bet que está delante de la palabra Elohim, y así similares. En que Kedushat Hashem no reciben la santidad del nombre de Hashem. Vechol hanitfal l'shem me'acharav, pero los nombres, las letras que están después del nombre, por ejemplo, que con Jaf, la letra Jaf de Elokeja, entonces el nombre es Elokai, o Eloka, entonces ahora dice Elokeja, tu Dios, en este caso, o Vechem shel Elokechem, o la parte Chem, que es lo que hace, es una conjugación, haciéndolo en plural. Estos tampoco, estos no se pueden borrar. Y se consideran como partes del nombre de Hashem. Porque el nombre de Hashem los santifica de esta manera. Elu haotiyot hanitpalot ein eloke. Aunque tienen esa santidad, pero aquel que lo borra, esas letras que son adicionales, que no se puede, pero no recibe azotes. Aval makinoto makat mardut, a pesar de que está prohibido borrarlos, no recibe azotes, pero si no, recibe lo que se llama makat mardut, que es como golpes por conducta rebelde. Es otro tipo de castigo que no es un castigo directamente de azotes como tal.
es importante mencionar, ya que estamos escuchando de estos castigos, hoy en día no se aplica ninguno de estos castigos, obviamente. Hay muchas condiciones que se requiere para aplicar cualquier castigo y ninguna de estas condiciones tenemos hoy en día. Y aun cuando sí existía, no es que andaban dando azotes a cualquier persona, porque aún así hay muchas condiciones. Pero más que todo, cuando uno escucha algo así, puede entender la gravedad de este acto, aun si no lo practicamos así. Halajá 4. Dice Katav Aleph Lamed me Elohim Yud Kei me Yud Kei Vav Kei Eino Nimchak. Si una persona escribe solamente la Aleph Lamed, que es como Kel, que en sí es el nombre de Hashem, o escribe la Yud Kei de Yud Kei Vav Kei, del nombre de Hashem, estas letras no pueden ser borradas, porque ya en sí esto es un nombre de Hashem. Aunque no terminaste de escribir quizás lo que fue tu intención, pero ya te escribiste el nombre de Hashem. ואין צריך לומר יודקי שהוא שם בפני עצמו מפני זה שהשם מקצת שם המפורש הוא, אבל הכותב שין ד' משקי צדי ב' מצבאות, הרי זה נמחק. Pero si empezaste a escribir solamente la shin daled, la letra shin y daled del nombre Shakai, entonces, o escribiste la tzadik y bet de Tzvaot, entonces estas letras sí pueden ser borradas, porque todavía no completaste el nombre de Hashem. Halajá 5 dice, Shar hakinuyin, shemishabchim bahem et hakadosh baruch hu, kigon, Hanun, Verachum, Hagadol, Hagibor, Vahanora, Haneman, Kana, Vechazak, Vechayotza bahem. Otros términos descriptivos que utilizan para alabar a Hashem, como por ejemplo, lo llamamos misericordioso, el compasivo, el grande, el poderoso, el temible, el fiel, el celoso, el fuerte, son todos términos que usamos en la Torah para describirlo y también nuestros rezos. Son considerados como textos sagrados, pero sí pueden ser borrados, no tienen la misma ley. Halajá 6 dice, Kli shehaya shem katuv alav, cuando un nombre de Dios está escrito sobre un utensilio, se debe cortar el nombre de Dios y enterrarlo. ¿Sí? No sé si ustedes han visto que muchas veces cuando escribimos el nombre de Dios en español o en inglés, no se escribe directamente Dios. Por esto mismo, para no borrarlo, para tratarlo con cuidado. Se escribe como Dios, ponemos como una raya, un guión ahí, y después terminamos el nombre, para no, por si acaso alguien llega de irrespetarlo o borrarlo, por lo menos no está escrito completamente. ואפילו היה השם כתוב בכלי מתכות o בכלי זכוכית, והתיך הכלי, הרי זה לוקה. Incluso cuando el nombre de Dios está grabado en un utensilio de metal o vidrio, y una persona funde el utensilio, esa persona es castigada con azotes. Por lo tanto, se debe cortar el nombre de Dios y enterrarlo. Esa es la forma que nosotros respetamos y, digamos, cuando ya no tiene nada que hacer con el objeto que tiene el nombre de Dios, no tiene que enterrarlo, no se puede simplemente botarlo en la basura. Y eso también aplica a cualquier publicación con el nombre de Dios. Ni hablar si estamos hablando de tefilín o mezuzá, que tiene el nombre de Dios en sí, hay que enterrarlo, no hay que botarlo. Si el nombre de Dios fue escrito sobre la carne de una persona, tiene un tatuaje. Y tiene el nombre de Dios. Ojo, este caso es real. Existe. Dice, esa persona no debe lavarse, ni ungirse, ni permanecer en un lugar de suciedad. O sea, aparte de que no se pueda hacer esto, pero ahora tiene otro problema. Si debe sumergirse en una mikve por motivo de una mitzvah, debe envolver cañas alrededor del nombre y luego sumergirse. Si no puede encontrar cañas,
debe envolver su ropa alrededor del nombre sin ajustarla firmemente para que no sea una interposición, ¿sabe? Porque cuando uno se mete en el mikve, no puede haber hatzitza, no puede haber algo separando entre el agua y la persona. En este caso, ¿qué haces? Tienes que taparlo. Entonces lo pones, pero suave para que el agua pueda alcanzar ese lugar también, pero se tapa. Halajá 7. Hasoter afilu even achat derech hashchata min hamizbeach o min hahichal o mishar haazara loke. Una persona que quita, aunque sea una sola piedra del altar, estamos hablando en el templo, del edificio del templo o del atrio del templo, con intención destructiva, es castigado con azotes. ¿De dónde aprendemos esto? Shenemar bavodat kochavim ki et mizbechotam titotzun vekatuv lo ta'asun kein laShem Elokechem. Dice, y derribarán sus altares. Cuando se habla de la idolatría, dice que deberíamos derribar sus altares. Y después dice, no hagan así a Hashem vuestro Dios. Entonces, de la misma forma, vivimos esto antes también, este concepto. Así como hay que hacerlo cuando se trata de idolatría, no hay que hacerlo cuando se trata de el templo y de Dios, el templo de Dios. De la misma manera, quien quema madera del templo con intención destructiva es castigado con azotes. Halajá 8, número 8. Kitvei HaKodesh kulan uperushehen ubeureihen asur lesarfam o leavdam biyad v'hamavdam biyad makinoto makat mardut. Está prohibido destruir mediante una acción directa textos sagrados, sus comentarios y explicaciones. Quien los destruye recibe makat mardut, que dijimos que esto es golpes por conducta rebelde. Dice, Bamed Dvarim Amurim, ¿cuándo aplica eso? Bechitvei HaKodesh shektavam Yisrael bekedusha. אבל אפיקורס ישראל שכתב ספר תורה, שורפין אותו עם האזכרות שבו, מפני שאינו מאמין בקדושת השם, ולא כתבו לשמו. Esto aplica cuando fue escrito por un judío con intención sagrada. Pero si un hereje judío escribe un rollo de la Torá, ese rollo y el nombre de Dios que contiene deben ser quemados, ya que no fueron escritos con intención de santidad. Vale mencionar que para escribir un Sefer Torah, o una mezuzá o tfilín, se requiere un nivel de preparación y santidad bastante elevado. Y hay mucha gente que no van a escribir sino antes sumergirse en el mikveh. Y a cada rato dicen L'Shem Kedushat Sefer Torah, para la santidad del Sefer Torah, L'Shem Kedushat Tfilin, porque esto no son actividades que uno hace así de paso, son actividades que hay que hacerlo con mucha intención y mucho respeto. Como este individuo no hizo esto, entonces no consigue la santidad, entonces la ley es totalmente diferente de qué hay que hacer con esto. Dice, es una mitzvah quemarlo para que no quede recuerdo de los herejes ni de sus actos. En cambio, si un gentil escribe el nombre de Dios, o sea, que debe ser escrito una Torah por un judío, no se quema porque su intención probablemente fue buena y no fue negativa, pero debe ser enterrado. Textos sagrados desgastados o escritos por gentiles también deben ser enterrados. Halajá 9, que es el último halajá de hoy, dice, Kol hashemot ha'amurim ba'Abraham kodesh. Todos los nombres de Dios que aparecen en el pasaje sobre Abraham y los ángeles son sagrados.
Afze shenemar, Hashem imna matzati chen be'inecha, harei hu kodesh. Incluso el versículo que dice, mi Señor, si he hallado gracia en tus ojos, entonces son sagrados. Kol hashemot ha'amurim belot chol. Pero todos los nombres que están escritos en el pasaje sobre Lot, que es el sobrino de Abraham, no son sagrados, excepto que dice Alna Hashem hinei matzah avdecha chen. Y Lot les dijo, oh Señor, no, y has salvado mi vida. Kol hashemot ha'amurim begivat Binyamin kodesh. Los nombres en el pasaje sobre la colina de Benjamín son sagrados, es una historia en Tanaj. Shemot ha'amurim b'micha chol. Todo los del pasaje de Mija no son sagrados. Pero dice, Kol hashemot ha'amurim b'navot kodesh. Los del pasaje sobre Navot son sagrados. Kol Shlomo ha'amur b'shir hashirim kodesh. Todo la mención de Shlomo en el cantar de los cantares es sagrada, excepto el que dice ha'elef lecha Shlomo, tú Shlomo tendrás los 1000. Kol malchaya ha'amur b'Daniel chol. Toda la mención del rey en el libro de Daniel no es sagrada, excepto chutz mizeh ana malka melech malchaya v'hareihu kesha'ar hakinuyin. Entonces, excepto el pasuk que dice, tú eres el rey de los reyes, este uso tiene el mismo estatus que otros términos descriptivos de Dios. En resumen, aquí el Rambam entró un poquito más detalle, hay que tener un poquito más contexto y conocimiento de cada una de esas historias, pero creo que la idea de esto es que puede haber una referencia a Dios en una cierta historia, dependiendo cuál es la historia, quién lo dijo y otros factores, si carga toda la santidad del nombre de Dios. Con esto terminamos el capítulo 6.